Como vos lo querés. El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Amigas y amigos, empezamos nuestro programa de hoy con el saludo de siempre. Príncipes, no, perdóname que es que se me fue la luz, yo no me acordé que era lo que iba a hacer, estaba pensando en otra cosa. Amigas y amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, Lecturas y Salud Exdomadario, por nuestro canal universitario Como vos lo querés. Y empezamos como siempre con nuestras recomendaciones. Y la primera de ellas es: la risa es un método infalible para curar todo tipo de dificultades. Porque, por ejemplo, una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón. Una sonrisa en los labios conserva nuestro buen humor. Una sonrisa en los labios guarda nuestra alma en paz. Una sonrisa en los labios vigoriza la salud. Una sonrisa en los labios embellece nuestro rostro. Una sonrisa en los labios nos inspira siempre buenas obras. Así que, amigas y amigos, utilicemos la risa, que solamente los seres humanos podemos y tenemos ese poder de reír. Utilicémosla y verá que usted va a armonizar su vida y va a tener mejores resultados, porque quien llega sonriente hacia un reclamo o una reclamación, pero llega sonriente y tranquilo, seguro que encuentra la solución más fácilmente. Así que nuestra recomendación primaria en este programa es: riamos siempre. Recordemos que lo podemos repetir siempre. Nosotros vemos a un niño que ríe por ahí unas 250 veces durante el día, pero nosotros después, cuando ya somos mayores, comenzamos a reír muy poco, y luego cuando somos muy responsables, muy serios, muy ejecutivos, muy profesionales, dejamos de reír, y eso le hace falta a nuestro cuerpo, definitivamente que le hace falta. Nuestra segunda recomendación es: llevemos un libro debajo del brazo. De verdad que es una recomendación bien interesante, porque, por ejemplo, el país que mejor elige sus gobernantes, o los más importantes o los mejores, es el país que más lectura tienen sus ciudadanos. Nosotros en nuestro país nos merecemos, como siempre, los gobernantes que tenemos, porque los elegimos muchas veces a la topa tolondra, sin identificarlos, sin saber quiénes son, y definitivamente cometemos grandes errores. En nuestro país hemos tenido presidentes desastrosos, que de milagro un país tan rico, ubicado en la mejor esquina del mundo, ¿sí?, porque en nuestra esquina nos da la oportunidad de tener el mar Pacífico y el Atlántico, de manera que eso es algo que una posición envidiable para otros países nosotros disfrutamos, y ha permitido que nuestras grandes riquezas no las hayan acabado nuestros malos gobernantes. Nuestro programa no es de críticas, pero sí es de invitaciones para que leamos un poco más, porque aprender a leer o querer la lectura es lo mismo que aprender a enamorarse. Nadie nos lo enseña, es por nuestra propia voluntad que nosotros
aprendemos a leer y nos motivamos hacia la lectura, porque definitivamente en cualquier biblioteca o en alguna biblioteca del mundo siempre habrá un libro esperándonos. Siempre se habrá escrito una página exclusivamente para nosotros. Así que disfrutemos de esa gran aventura, esa gran alegría. Además, porque el libro es el mejor camino que existe para llegar al conocimiento. Definitivamente. Es más, los libros, la lectura de ellos nos puede llevar hacia la sabiduría. Así que, amigas y amigos, no dejemos el libro por ahí dentro de una biblioteca o guardado en una maleta. Pongámosla encima de la mesa de noche, encima de la mesa del comedor, encima de la cama, pongámoslo encima del escritorio, regalemos libros, promovamos la lectoescritura, que eso a nosotros nos armoniza y nos hace conocedores de grandes aventuras y de grandes trabajos que han hecho los escritores. Nuestra tercera recomendación es algo que llevamos ya prácticamente 6 años diciéndoles a ustedes: sembremos una huella positiva por nuestro planeta. ¿Y en qué consiste? Pues en muchas actividades de la vida diaria, porque nuestro planeta se está viendo abocado a muchas dificultades, puesto que lo estamos maltratando, estamos arrojando basuras, estamos consumiendo mal el agua, la energía, y por ende nosotros estamos utilizando construcciones, industrias, donde estamos afectando el medio ambiente. Nosotros debemos de querer nuestra patria chica, por ejemplo Santiago de Cali, donde la gente está arrojando todavía basuras a las calles. Por supuesto que nosotros podemos evitar eso, no nos lo tiene que ordenar una ley, no nos lo puede ordenar el comparendo ambiental, es por cultura, por respeto, que nosotros debemos ser conscientes de mejorar el hábitat donde vivimos. Si a su casa llegan algún familiar o algún amigo y va a arrojarle escombros o va a arrojarles basuras, pues esa persona no va a aceptar de que le hagan eso en su casa. Además, que así mismo no lo hagamos nosotros con nuestro planeta, con nuestra ciudad, con nuestra patria chica. Amigas y amigos, siempre me siento satisfecho y contento, porque para mí es una obligación recordarles estas recomendaciones, porque se nos van olvidando definitivamente. A continuación vamos a presentar nuestros invitados especiales, como siempre, para que pasemos una tarde muy agradable en su programa Libros, Lecturas y Salud. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y hoy contamos con un invitado súper especial, Humberto Jarrín, un hombre de la literatura, de la poesía, de los cuentos, de las historias infantiles, y que nos lo ha traído aquí, Poemia, su casa editorial, en cabeza de nuestro gran amigo y compañero, el profesor Lizardo Carvajal. De manera de que, bienvenidos, y vamos a empezar a hablar de quién es Humberto Jarrín. A ver, amigo Lizardo. Mira que las referencias que hay en internet son muchas.
Humberto está en este momento referenciado en internet de una manera muy interesante. Aquí traemos una. Humberto Jarrín nació en Cali. Desde 1982, cuando publicó su primer libro, su producción artística ha venido abriéndose paso a través de un trabajo permanente. Su obra se escribe dentro de la más reciente generación de escritores colombianos. Teatro, cuento y poesía son los géneros de su preferencia en los que ha logrado ya varios reconocimientos y premios. Entre otros, cabe destacar Premio Nacional de Literatura Colcultura, Dramaturgia para Niños, Bogotá, 1992. Premio Nacional de Libros Cuentos para Niños, Atlántico, 1995. Premio Nacional de Poesía Ciudad de Chiquinquirá, 1996. Cali, en 2 ocasiones, 1994 y 1996. Premio Nacional de Literatura, Ministerio de Cultura, 1998. Bueno, a mí se me ocurre una cosa muy sencilla, Humberto. Humberto es un premio para la literatura, pero a su vez Humberto ha sido premiado en el campo literario. Parece que estamos hoy frente a un escritor o con un escritor cuya palabra premio es bien válida, sobre todo cuando tenemos unas lecturas muy interesantes sobre literatura infantil. Correcto. Pero, bueno, la pregunta, ya hemos dicho, bueno, algo de Humberto. Por favor, Humberto, ¿quién es Humberto para Humberto Jarrín? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, honor que me hacen, porque sé que por aquí han pasado muchos de los otros colegas, escritores, artistas, intelectuales. Entonces este programa se convierte en un referente también para el público y para nosotros, para hablar sobre nuestras cosas. ¿Quién es Humberto Jarrín? No, un muchacho que llegó tardíamente a la literatura. Yo comencé a conocer el libro físico solamente cuando tenía 18 años, a través de una pequeña biblioteca, una polvorienta biblioteca de un tío voltariano, y comencé a leer allí algunos textos, y por lo tanto yo entro de manera tardía. A los 18 años, un muchacho cualquiera ya tiene en su haber múltiples lecturas y demás. Y desde entonces enamorado de la palabra, de la literatura, de la filosofía y demás. Y en ese intento de querer hacer cosas, pues hay allí una obra en construcción que la comparto con los amigos y que espero sea un aporte al desarrollo de la literatura vallecaucana. Bueno, en eso me recuerda a Macarenco. Macarenco llega también a la literatura hacia los 14 años, 16 años. Es el gran novelista ruso, ¿no? Pero yo no puedo entender por qué llega tardíamente, si es una edad, me parece, de las mejores, donde la mente comienza a ser más creativa que desde niño, ¿no? Porque en niño la creación que se hace es muy infantil, ligada precisamente a su etapa, pero ya a los 14 años ya se piensa como hombre o como ser humano ya normal. Es decir, ¿piensas que Humberto no llegó tardíamente? No. ¿Y tú qué piensas, Humberto? No, en el sentido en que uno tiene una relación con unos objetos, con unos temas, con unas atmósferas, con unos ámbitos. Ajá. Y de alguna manera un niño, recomiendan muchos los psicólogos o los pedagogos, que en la medida en que un niño tenga relación con los libros desde temprano, hay la posibilidad, que no la garantía, la posibilidad de que esté relacionado con los libros de una mejor manera, ¿no? Entonces, ese encuentro también, en esa medida es que el encuentro tardío, porque hay otros que efectivamente llegan tardíamente a la literatura, como dicen que Saramago, y solamente después de los 40 y pico de años comienza a escribir propiamente su obra. Esa es otra manera de ver una llegada tardía, de manera que aquí el concepto tardío es relativo. Humberto es profesor universitario, cuéntanos de tu actividad como docente universitario. Sí, soy profesor, en este momento profesor de tiempo completo del Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma de Occidente, pero mi labor como profesor ha abarcado otras universidades, prácticamente todas las universidades de Cali y algunos colegios como el Colegio Alemán, donde estuve mucho tiempo vinculado. En cuanto a su formación profesional, Humberto. Yo comencé mi formación académica estudiando física pura en esta universidad, en la Universidad del Valle. Después estudié ingeniería eléctrica y después estudié tecnología electrónica.
De manera que los inicios académicos míos están por el lado de la ciencia. Pero después abarqué otros aspectos que también me interesaban por igual, y eran la filosofía y letras, graduado, y después una maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Entonces eso quiere decir que tanto la ciencia como el arte para mí son como dos caras de una misma moneda. Con ellos comprendo el mundo en su totalidad. Pero claro, pero mire que usted siempre nos está remitiendo a personajes que han tenido experiencias similares. ¿Está pensando en Sábato? Esa experiencia de Sábato también es muy interesante, porque es la experiencia entre la ciencia y la producción literaria, ¿no? Y la imaginación literaria. Sí, sí. En un mundo actual donde todavía ejerce preponderancia el positivismo, se trata de hacer una separación entre ambos ámbitos, pero vemos que el ser humano, tanto la sensibilidad como la razón, son elementos complementarios, ¿no? Por y supuesto. se trata de eso, de vivir en un equilibrio Claro que sí. entre el saber y el sentir. Es decir, la alegría y la tristeza. Estamos en la propuesta de la formación y de ser hombres verdaderamente integrales. Porque el hombre integral es eso, Humberto. ¿Piensas que eres un proyecto, un ser integral? Yo he obedecido como a unas búsquedas personales, ¿no? Y en esas búsquedas personales encuentro también ejemplos en los demás, tal como tú lo dices. Al abordar estudios alrededor de la ciencia o abordar estudios alrededor de la literatura o de la filosofía, encuentro que hay mucha gente que está haciendo también esas propias búsquedas. Y si de alguna manera mi trabajo, la obra que he producido, genera también un referente para los demás, pues no hago sino en esa carrera de postas, ¿no? Claro. Que es la vida. Humberto, Cali. ¿Cali qué significa en tu vida? Para mí esta es una ciudad maravillosa. Yo digo que he nacido en Cali y espero morir en ella. He tenido oportunidades de vivir en otras ciudades, propuestas incluso de vivir en los Estados Unidos, con trabajo incluido, pero esta es mi ciudad. Y entonces mi ciudad es la de la luz de las 5 de la tarde, la de la brisa de las 5 de la tarde, ¿sí? Y la de esos sonidos que se van dando por la calle. Esta es una ciudad fundamental para mí. Te pusiste muy contento con la respuesta de Humberto. ¿Por qué? Porque yo también soy caleño. Claro. Y además de que soy caleño, la brisa de las tardes caleñas son inigualables, por supuesto. Y cuando él habla de los sonidos, no solamente son los sonidos de la naturaleza los que me embargan de alegría, sino los sonidos de la rumba, que la conozco desde hace muchos años, mucho antes que tú, porque eres menor. Pero los filósofos tienen un sentido de entender, apreciar y luego, en tu caso, transcribirlos para dejar un legado, una huella, que me parece muy interesante. Cuando yo hablo con personas como tú y hablamos sobre lo que significa Cali para nosotros, pues yo me despierto un poco en mis sentidos, porque ustedes lo plasman, lo sienten mejor que uno. Yo fui muy rumbero desde los 60s, ¿cierto? Y cuando hablas un poco de esos temas, pues me siento maravillado de ver que hay gente que lo ha interpretado mejor y que nos lo hace conocer, ahí sí tardíamente, a nosotros, bueno, porque ya eso no lo vivimos. Pero mi pregunta ahora es, has pronunciado 2 veces la palabra rumba, pero Humberto, ¿necesariamente el caleño está ligado a la rumba? En el caso tuyo... No, en el caso mío es la excepción a esa regla, ¿no? A esa norma, sí, o a esa regla. No, mis intereses no han estado por allá. En parte, ¿por qué? Porque la niñez de los 3 a los 13 años yo no viví en Cali, yo viví en Guayaquil, frente al mar. Entonces, cuando yo llegué acá, ya digamos, había otras circunstancias, claro. Es una ciudad totalmente nueva para mí y demás, y hay otras necesidades vitales como las del trabajo y demás que no permitieron, digamos, como desde claro, la cuna, claro, ser arrullado por esas musas de la rumba. Entonces eso ha sido como una presencia o un telón de fondo para mí, ¿no? Sí, pero la música, ¿qué ha sido para Humberto Jarrín? Sí, para mí la música es fundamental y por supuesto todos estos ritmos latinos son fundamentales, ¿no? De allí que mis gustos musicales están entonces por los lados
del bolero, por el lado del jazz, por el lado de la balada, la música clásica, por supuesto, pero como puedes ver son unos ritmos más o menos tranquilos, no los agitados de la salsa, por ejemplo, aun cuando reconozco muchas canciones de la salsa que son fundamentales. Por ejemplo, para mí Nietzsche es escribo con él, de hecho, sí, con el fondo de su música. Qué bien, te inspiras. Humberto, y la palabra amor. Bueno, es una presencia fundamental del ser humano, ¿no? Y que se manifiesta a través del hijo, por ejemplo, a través de la pareja, ¿sí? A través de la amistad. Eso es esa panteón expuesto del amor que nos permite establecer unas relaciones muy significativas con los otros e incluso con uno mismo. El amor universal. Humberto, ¿cómo llega a la escritura? Yo prácticamente llego a la escritura, si se puede decir, por un mecanismo de defensa, promovido por el desamor. Había una niña cuando tenía unos 13, 14 años enfrente de la casa donde vivía, en el pueblo en el que vivía, y después me tocó venirme para Cali ya vivir de manera definitiva. Y la única manera de poder mantener un contacto con esa persona era a través de cartas. Y entonces comencé a escribir cartas, pero en las cartas había que decir algo que diferenciara las cartas que eventualmente todo el mundo enviaba, de manera que recurría a los grandes poetas y les robaba sus palabras y sus expresiones y demás, y de allí poco a poco, cuando ya no hubo necesidad de escribir esas cartas, porque viene también el olvido, puede venir el desamor, puede venir la lejanía, entonces ya estaba involucrada en mí y entonces seguí escribiendo algunas cosas ya con otros propósitos. Como en la gran película El cartero, de Neruda, ¿no? Dice el cartero le dedica unos poemas a su amada, a Beatriz. Pero esos poemas eran de Neruda y él se los regala como propios. Entonces Neruda le reclama: ¿usted por qué le regaló mis versos a esa mujer diciéndole que eran suyos? Y el cartero se viene con una buena. Le dice: no, señor, es que los poemas no son del que los hace, sino del que los necesita. La vida cobró también eso, porque ¿sí? Algunos amigos me han dicho: mira, he cogido unos poemas de tu libro, sobre todo el libro Elementos, que es un libro de de poesía erótica, ¿sí? Y los he enviado sin decir que eran tuyos, y han funcionado. De manera que esos equilibrios o esas venganzas existen. La vida misma se da, ¿no? Correcto. Bueno, amigas y amigos, tenemos el placer de contar con la compañía de Humberto Jarrín, un escritor, un filósofo, y vamos a hacer una pausa para conocer nuestros patrocinadores de la lectoescritura y la cultura, y ya regresamos a hacer un recorrido literario porque debemos de conocer toda su obra. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y tenemos el invitado especial del día de hoy,
el escritor y poeta Humberto Jarrín. Vamos a ver entonces, o a comenzar con la literatura infantil que nos degusta en este momento Humberto Jarrín, y vamos con el primer libro, Contaba Papá o Contaba mi papá. Bueno, algo muy interesante es que el trabajo de Humberto tiene un área definitivamente necesaria en nuestro país, necesaria en América Latina, y es la literatura para niños. Humberto, la literatura para niños, ¿qué significa en tu vida, en primer lugar como escritor? Y, por favor, Contaba mi papá, ¿qué significa y qué cuenta? Sí, la literatura para mí infantil obedece a un ciclo vital. Es un regalo que mi hijo me ha hecho a mí, en la medida en que la abordo solamente cuando nace él. Entonces, en esa relación padre e hijo han quedado una serie de historias que muchos años después, mi hijo ya ahora tiene la edad de 27 años, vive en los Estados Unidos, y entonces hay una serie de libros que fueron saliendo poco a poco. El más reciente es Contaba mi papá. Hace 2 meses acaba de salir esta publicación por el Fondo Editorial Educar. Será lanzado en la próxima Feria del Libro de Bogotá, y son una serie de historias que le contaba yo a mi hijo cuando estaba muchacho, ¿no? Y la mayoría de los libros de literatura infantil que tengo son eso, ha sido como esa relación padre-hijo. Cuéntanos un poco de tu hijo. Bueno, es un ¿Cómo joven, se llama tu hijo? Víctor Manuel Jarrín Costa. Y le podemos mandar un saludo a Víctor Manuel. Por supuesto, él definitivamente ha de ver este programa y se sentirá muy contento de saber que parte de su vida ha sido fundamental para mi trabajo literario, ¿no? Bueno, muy bien, ahora tenemos Non Plus Ultra, Velocísimo, pero antes de esto nos vamos a encontrar entonces en la Feria Internacional del Libro. Allá nos veremos. Por supuesto, va a estar Poemia, su casa editorial, también con nuestro compañero Lizardo Carvajal. Chévere, Claro que sí. Iremos a tener una recreación interesante. Que la feria es un punto de encuentro. Claro, por supuesto. Entonces, Non Plus Ultra, Velocísimo. Ahí ya lo tenemos. Non Plus Ultra, Velocísimo. Este es un libro muy bello porque ha sido bellamente ilustrado por José Campo. José Campo es uno de nuestros artistas más importantes en la industria de la caricatura, de la historieta. Tiene una serie de referencias también literarias, y son allí una serie de cuentos también de carácter infantil, de cómo, por ejemplo, cómo surgió la luna y surgió el sol, de cómo hay una vaca que aloja a unos canarios y aloja a unas abejas, y eso le permite dar la leche más dulce del mundo. Mostremos una aquí a esta cámara, una de esas ilustraciones. Aquí tenemos la vaca. La vaca. ¿Las ilustraciones son de quién, Humberto? De José Campo. De José Campo. ¿José Campo vive en Cali? Sí. ¿Es caleño? La vaca, un pollo y una abeja. Él vive aquí en Cali y tiene un festival de Cali Comics que cada año se realiza. Sí, claro, Cali Comics. La vaca más dulce, la más dulce de las vacas. Hubo un tiempo en que el mundo estaba de un mal genio espantoso. Imaginémonos cómo se ha de sentir alguien atacado por severos dolores de cabeza que le crispan los nervios todo el tiempo, con mareos y cólicos que le hacen perder cualquier control. Ahí sigue. Bueno, y ahora tenemos el arbolito enano. Este ya suena bastante infantil. El arbolito enano. Humberto Jarrín, ilustraciones de Michi Peláez. Una gran ilustradora. ¿De qué trata este libro, Humberto? Es un libro expresamente pedido por el Ministerio de Educación. Yo creo que no hay mayor homenaje para un escritor que uno de sus ministerios, y en este caso el de Educación, le solicite a realizar un libro para que todos los niños de Colombia lo puedan tener, ¿no? Y es un cuento en el que se espera trabajar las competencias con los niños, las relaciones de carácter humano y demás.
Ese es un libro muy bellamente ilustrado, como lo pueden ver, y relata eso, ¿no? Como un árbol pequeñito, considerado enano, crece en un bosque donde todos son grandes, todos son altos, todos son fuertes. Excelente. Bueno, ahora bella tenemos idea, bella idea. el avioncito que no sabía volar. Aquí lo tenemos. El avioncito que no sabía volar, de Humberto Jarrín, ilustraciones también de Michi Peláez. Y también del proyecto con el Ministerio. Del Ministerio, Cuéntanos sí. de este libro, Humberto. Sí, ese libro pretende indagar sobre la identidad de los seres. Hay veces en que nos vemos, nos reconocemos, nos miramos en un espejo, en un río, en las lentes de alguien, en los ojos de los demás, y se nos refleja una imagen, pero es muy probable que no sepamos a ciencia cierta quiénes somos. Y ese es el trabajo de la identidad de un pequeño avión también que surge en un lugar totalmente desubicado de su lugar connatural, ¿no? Y entonces vienen esas preguntas que la filosofía y el arte y la religión siempre se han preguntado: ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Este material se encuentra en las bibliotecas comunitarias de Santiago de Cali. Debe encontrarse. El Ministerio hace una publicación inmensa que se entrega en todas las escuelas porque son instrumentos de evaluación de los niños para transición. Por supuesto, qué bueno. Eso me llena de alegría porque el escritor, además de dejar esa huella de sus investigaciones, de sus sentimientos, de sus conocimientos, de sus enamoramientos o desenamoramientos, debe dejar una huella, o creo yo, es muy bueno cuando deja una huella para ese desarrollo de los niños desde su temprana edad. Por eso estos libros de la literatura infantil todos tienen gráficas, tienen dibujos, tienen caricatura, sí, porque es la mejor fórmula para que ellos se atraigan y puedan meterse en el tema que tú estás estudiando. No, y mira esta pregunta es fundamental, como dice Jairo Ojeda, para niños de de 1 año a 90 años. Sí. La pregunta, él los tiene ahí en ese espaciecito, claro, tan pequeño. La pregunta de Humberto y la pregunta de la humanidad ha sido: ¿quién soy yo? Creo que nuestros televidentes hoy podrán también hacerse esa pregunta: ¿quién soy yo? Perfecto. Bueno, amigas y amigos, estamos en este recorrido literario lo más rápido posible porque siempre tiene bastante obra, Humberto Jarrín, y vamos a conocer los patrocinadores de la lectoescritura, de la cultura, y ya regresamos con historias para estrenar y mucho más. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y continuamos con este recorrido literario con el poeta, escritor y filósofo Humberto Jarrín. Vamos de una vez porque tiene una obra extensa y aquí tenemos ahora historias para estrenar. A ver, amigo Lizardo, usted invita a nuestro escritor. Sí, claro, para pero es que mire diga... que tenemos ahora una fase distinta de Humberto, que es ya la fase de cuentista.
Habíamos hablado de la fase de literatura infantil, pero ahora es la fase de cuentista. Y nos hace una propuesta muy interesante. Usted ha estrenado zapatos. Sí, señor. Camisas. Sí, señor. Todos los días se estrena camisas. Ah, bueno, todos los días no, pero como está recién lavada es un nuevo estreno. Bueno, pero la invitación de Humberto es una invitación muy importante. Es la invitación para estrenar historias. Historias para estrenar, Humberto. Lo que tú has dicho, mira las coincidencias, ¿no? Sí. Era una Navidad y le había dado yo a mi hijo unos regalos. Y él viene y me abraza y me dice muy compungido, pa, pero tú no tienes nada que estrenar. Y entonces yo le dije, mira hijo, yo acabo de escribir un libro con unos cuentos. Eso estoy estrenando yo. Y entonces de inmediato surgió el título para cambiaste el libro lo que tenías. Ah, qué bello. Entonces, historias para estrenar, ¿no? Claro. Entonces o sea, en un diciembre además. En relación con lo que tú dices, ¿no? Qué bien, hombre. Del mismo modo como estrenamos juguetes, ropa, amores y demás, pues cada nuevo libro es una historia para estrenar. Una historia para estrenar. Y problemas también libro, se estrenan, ¿no? ¿Cuál es el tema céntrico de este libro, Humberto? Hay varios capítulos, unos están dedicados a hacer una especie como de metaliteratura. La literatura habla de la literatura, se burla de la literatura, juega con la literatura, hace versiones, perversiones también de los temas literarios, ¿no? Es muy usual en el relato breve, sobre todo, que es el que me interesa. Hay otros apartados, como uno que se llama apartado de tiranos, es donde hay una crítica de carácter social frente a los problemas también fundamentales del hombre, ¿no? Y otros que son simplemente juegos con la palabra, con la imaginación, algunos en el sentido de la ciencia ficción, etcétera, etcétera. ¿Historia para estrenar es cuento corto? Sí, cuento corto. ¿Mini cuento? No tanto mini cuento, tanto, porque son más o menos 2 páginas, 3 páginas, pero también cabe allí el mini cuento, ¿no? Su original obtuvo una mención de honor en el concurso de cuentos Ciudad de Bogotá, ¿no? Y luego entonces fue publicado por la editorial EAFIT, que muy amablemente me llamaron para publicar allí ese libro. Historias, ¿ve? Sí, historias para estrenar. Y ahora tenemos uno de los libros premiados también, como casi todos los de Humberto Jarrín. Todo el mundo tiene su fábula. Aquí lo tenemos y usted, amigo Lizardo, se lo entrego para preguntarle qué quiere decir. No, y yo a Humberto le digo, bueno, pero valdría la pena que Humberto nos mencionara la ilustración de carátula, que nos hablara de la ilustración de carátula. Sí, cuando fue publicado, cuando obtuvo el premio, no salió el libro publicado por el ministerio, que es ese otro, por cuestiones de carácter pues que todos conocemos en nuestros gobiernos. Y entonces yo hice una edición muy personal de ese libro que ya había obtenido y fui hasta el taller de Tejadita y allí les solicité que me dieran esta bella ilustración de uno de nuestros pintores más importantes. ¿Podemos volver a verla? Sí, por supuesto. Para trabajarla, como pueden ver, hay una bella ilustración y en la parte de atrás igualmente, sí, un camaleón, uno de los personajes importantes del libro. Ya en relación con el tema, pues es una apuesta que le hice en una época donde ya no se escribían fábulas normalmente, al menos aquí en Colombia, ¿no? Claro que se tenía la concepción de la fábula en Colombia como un relato de carácter muy infantil, algo así como si hubiese sido domesticada la fábula, ¿no? Entonces traté de indagar sobre la fábula para readecuarla a los tiempos contemporáneos y que sea más bien un relato de carácter sarcástico, un relato demoledor, un relato de carácter político, como ha sido la fábula desde sus inicios, desde la India, y como lo ha sido con Augusto Monterroso, con Arreolo, con Ambrose Bierce. Entonces ese es un género al que le aposté y bueno, pues obtuvo uno de los premios más importantes. Bueno, pero perdón, y este se lo podemos regalar a nuestros televidentes. Mosquito, vida y tortuga, leído por Humberto. Y el mosquito dijo: la vida, entre más dura, menos dura. Yo en cambio pienso, replicó la tortuga, que la vida, entre más dura, menos dura. Y no hubo manera de ponerlos de acuerdo. Porque más dura.
Bueno, pero ese libro también tiene otra versión. ¿Esta es la original? Esa es la de la edición del Ministerio, que hace el Ministerio como parte de los premios nacionales. Correcto. Bueno, y entonces ahora continuamos con Epifanías Transitorias. Humberto Jarrín, 8º Concurso Nacional de Cuento UIS, Universidad Industrial de Santander. Sí. Correcto. Epifanías Transitorias, Humberto, de una vez para nuestros televidentes, este libro. Bueno, obtuvo el premio de la Universidad de la UIS hace pocos meses, y esta es una bella edición que la universidad lo ha hecho. Y Epifanías Transitorias es un juego también en relación con la Biblia. Es una reescritura de muchos aspectos de la Biblia. A mí me interesa mucho coger esos genotextos que están dados por la literatura, por la filosofía, por la religión, y hacer juegos de inversiones sobre eso, ¿no? De una manera, digamos, creativa, quizás novedosa, puntillosa también, para fastidiar si se quiere, ¿no? Entonces, Epifanías Transitorias hace reelaboraciones de momentos claves de la Biblia. ¿Recuerdas alguno especial? Sí, hay uno, un cuento en el que a un sujeto, a un ángel le dicen: Señor, vaya y desalójeme a esa pareja que está allá porque no ha cumplido con las condiciones del contrato. Y efectivamente ese ángel con una espada de fuego se va a desalojarlo. Pero cuando llega allá, ve esa mujer tan hermosa y ve ese tipo, Adán, tan disminuido, tan poquita cosa, que le dice a Adán: hombre, hagamos una cosa, cambiémonos. Tú tomas mi lugar y yo tomo el tuyo. Y efectivamente Adán dice: no, pues esta es la oportunidad, y cambian. Y cuando asume el rol del que va a desalojarlo, lo hace de una manera con tanta hazaña que el otro mismo dice: este tipo es un desgraciado, ni yo lo hubiera hecho con tanta hazaña. Siendo que fue el primero ángel, el encomendado. Pero solo por vivir con esta mujer, acepto cualquier cosa. Eso el es sacrificio. más o menos como la atmósfera, ¿no? De ese cambio de roles, ¿sí? De eso. Y entonces es una reivindicación de la mujer, pero también del hombre, ¿no? Perfecto. Bueno, amigas y amigos, pues como vemos es un recorrido literario bien interesante, y nosotros vamos a conocer nuestros patrocinadores de la lectoescritura, de la cultura, y ya regresamos a continuar este recorrido. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y de una vez vamos al grano porque nos queda poco tiempo y varios libros para presentar. Y en esta oportunidad con el poeta, escritor y filósofo Humberto Jarrín, El rumor de los seres. Es un libro pequeño, su formato, cuadradito, que se corresponde también con el género que tenemos dentro, y es una serie de poemas breves llamados haikus, que se caracterizan por tener siete sílabas el segundo, 5 el primero y 5 el tercero. En total son 3 versos de origen japonés, ¿no?
y está ilustrado de manera magistral por Dioscórides Pérez, Claro. que es uno de los grabadores más importantes de Colombia, y muy amablemente él cedió en ilustrar este libro de haikus. Bueno, y teniendo en cuenta que tenemos aquí cultivadores de ese género muy interesantes, enviamos el saludo a Javier Tafur González. Muy bien. Y Pero ahí, léenos un y par. ahí tenemos uno. A ver, ¿cuál? Sí. El número 22. 22. El agua es alma, la tierra dura es cuerpo, sí, de barro hechos. Muy bien. Otro. Estamos al azar. Sí, claro, el que él quiera. Aún si lo ves, para el fantasma, tú eres la aparición. Ah, por supuesto. Muy bien. Muy bien, muy Muy bien. bien, Un muy par bien. de haikus en este libro de Humberto Jarrín. Ahora continuamos. Habitación del ángel. Háblanos de la habitación del ángel. Yo lo voy a violar. Perfecto. Es un libro que nunca debió haber sido publicado porque corresponde a las intimidades del poeta y de su amada. No Y es un pude. libro que, a la usanza de antiguos trabajos literarios, se ya lo abre abrí como abajo, una ya lo abrí especie abajo. de obra de teatro, en el que hay tres personajes básicamente. Está el humano, está el ángel, que es la mujer de carne y hueso, no ese ángel etéreo, sino un ángel carnal, y está el demonio. Y tanto el demonio como el hombre se persiguen, se disputan los favores de la mujer. ¿no? Del ángel. Entonces, del ángel. Esa es la segunda parte. Y la primera parte es toda una recreación que el poeta hace de su amada en la ciudad de Cali, porque ese es el ámbito en el que se trabaja ese texto, ¿no? Muy bien. Yo estoy seguro que hay gente interesada, mucha gente interesada, porque se trata de las intimidades del poeta. ¿Revelo una? Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí Mira esta estamos con intimidad. el corazón Cuando abierto. muera, diré en el otro mundo que existen los ángeles. Dame un beso, ese beso, amor, un martirio hecho de tiempo y sangre para llevarme pruebas de tu carne. ¡Opa! Aquí estamos a un gran lector. Y tenemos ahora de Humberto Jarrín, de Otras vidas, Humano, poemas. Esos son dos libros en uno, de Otras vidas, Humano. En la primera parte de Otras vidas hago la recreación de algunos escritores, de algunos filósofos, de algunos científicos que en mi vida han marcado momentos importantes en mi formación intelectual y afectiva. Entonces reescribo una especie de pequeña biografía de algunos de ellos, ¿no? Ah, qué Entonces interesante. hago un recorrido a través de esos autores. Y la segunda parte, Humano, es toda una reflexión filosófica también, filosófica poética, en relación con el ser humano, con el ser humano. Entonces es un libro que juega mucho Muy en esas dos atractivo, caras, muy entre la atractivo. filosofía, la historia Claro. y la poesía, por supuesto. Muy atractivo. Luego tenemos Elementos, poesía, colección de autores vallecaucanos, premio Jorge Isaac, 1996. Si el anterior libro obtuvo también el premio Jorge Isaacs, el Premio Nacional de Poesía Jorge Isaacs, en el 94, este lo obtuvo en el 96, con un libro Elementos. Este es un libro de poemas eróticos, totalmente, y a la usanza de los antiguos griegos hago la metáfora de los elementos, ¿no? Agua como el amor que se puede ir, que está, que es inestable, el fuego, por supuesto, el de la pasión, la tierra, la posibilidad de germinar en los hijos, y el aire, aquellos amores que siempre vemos que se despiden de uno o uno se despide de ellos, ¿no? Ah, qué simbología Entonces tan son bonita. una Muy serie bonita, de relaciones en relación con el amor, Claro. a través de esos cuatro elementos. Como dice el tema musical de Pedro Conga, aunque la felicidad pase deprisa, siempre acaricia al pasar. Muy bonito, Sí. muy bonito. Es un tema musical de un salsero. Aunque la felicidad pase deprisa,
Claro. Siempre acaricia el pasar. Ahora tenemos Péndulo de Sangre, de Humberto Jarrín, Escala de Jacot, colección de poesía. Este libro obtuvo el Premio Nacional de Chiquinquirá, de poesía de Chiquinquirá, y luego nunca se publicó allá el libro, y luego entonces el poeta Horacio Benavides, que mantenía esta colección Escala de Jacot, fue publicado Péndulo de Sangre. Más o menos es una búsqueda del poeta en relación con el corazón, con los ritmos de la poesía, con la musicalidad de la vida, ¿no? Péndulo bueno, Humberto, la escritura es para siempre. Lo que viene de aquí en adelante de Humberto, ¿qué es? Pues estoy trabajando en unas obras de teatro para la edición, porque ya están escritas, han sido montadas, han sido presentadas en festivales como el Festival Iberoamericano de Teatro, algunas obras. Esas están en proceso de edición de la Universidad Autónoma Occidente, las va a publicar una serie de obras de teatro. Están en juego unas novelas también, 4 novelas que tengo allí listas. 2 de ellas están en este momento en estudio también por unas editoriales importantes del país. Y sobre todo esas novelas me interesan porque reflexiono alrededor de la vida de la ciudad de Cali, ¿no? Eso es mi interés. Además pasas a otro género. Sí, a un género que no has publicado todavía novela. Que no he publicado. He dejado lo más fácil para lo último. Lo más fácil para lo último, Ave María. No, bueno, yo creo que vas en el orden que es. Has llegado al género que dicen que es el género rey, ¿no? Bueno, quisiéramos preguntarte, porque los televidentes así lo requieren, ¿nos puedes obsequiar unos libros para nuestros televidentes? Por supuesto. Ya lo tienen ustedes, amigo, asegurado. Nuestro escritor y poeta nos va a obsequiar unos libros para ustedes, llamando al 315-569-1781. Pero yo me he encontrado aquí una perla, y las perlas hay que recogerlas. Y aquí dice, Espejos y simulacros, de este Péndulo de Sangre. Me voy a atrever a leerlo. Claro que sí. Te miras a ti mismo buscándote. Para estar solo te acompañas, te dices multitudes en un desierto sonoro. Un poco de sollozar y escalofrío tiene la virtud de llevarte al fondo. Te miras a ti mismo buscándote. De hacerlo en todas partes has perdido el mundo. Espejo lo volviste y solo como reflejo te es dado recuperarlo. Míralo de nuevo. Mírate, espantoso ingenuo. ¿Te reconoces acaso en alguno de los simulacros? Profundo y elemental. ¿Qué puedes decirlo? No, esas son mis apuestas en la palabra, ¿no? Sea en la poesía, sea en el cuento, sea en la dramaturgia, porque para mí la literatura es un gran río. Sí. La palabra es una sola, un gran río, y que como todo gran río luego se abre en unos deltas, y esos deltas que conducen al mar de la creación son los distintos géneros. Y hay veces en que la agüita se va para la literatura infantil, o se va para la poesía, se va para el cuento, la dramaturgia, la novela, el ensayo, que también me interesa trabajar, ¿no? Sí, Humberto, yo no quiero que terminemos el programa sin algo que creo que es importante, porque tenemos muchos televidentes, jóvenes, estudiantes, y además tú eres maestro. Yo quisiera que tú le dijeras algo a los muchachos de hoy en relación con la literatura, en relación con la poesía. ¿Qué les quieres decir a los jóvenes estudiantes, tú como maestro y poeta? Bueno, yo quisiera que la gente pudiera tener su propia oportunidad de hacer esos encuentros, ¿cierto? Eso es una cuestión de carácter muy íntimo. Por lo tanto, un elemento importante es ponerse en conexión con eso. Si se quiere ser escritor, o si simplemente se quiere ser un lector aventajado, un lector que esté en las grandes ligas, toca leer de todo, desde la literatura mala hasta la literatura buena, pero no solamente eso, sino ambientarse también a través de conferencias, lanzamientos de libros, lecturas, búsquedas que se hagan, conectarse con escritores, con gente joven que esté en las mismas búsquedas, de tal manera que en esa logia uno siempre aprende muchas cosas, ¿no? Es una búsqueda de manera constante, claro, permanente y sobre todo honesta. Es decir, que nuestros estudiantes sean unos exploradores. Exploradores.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Humberto Jarrín, poeta, escritor, filósofo, ahora con la novela que pronto la va a publicar y que nosotros tendremos la oportunidad de presentarla aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, amigo Lizardo, por acompañarnos como siempre en este su programa Libro, Lecturas y Salud, y a nuestro amigo Humberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos para otra próxima oportunidad, si es la ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Canal Universitario presentó el anterior programa.